Miércoles 25 de abril de 2018. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 20. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba, confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz. Ya estamos en la cuarta semana. Feliz Pascua. Que el Señor resucitado te bendiga, te acompañe. Una gran pregunta sería: ¿Jesús de verdad ha resucitado? ¿Jesús en verdad vive en tu corazón? Este tiempo de la Pascua es el tiempo de la alegría, de la paz. Esos valores propios del tiempo pascual te invito para que lo asumas en tu experiencia cristiana, en tu experiencia del discipulado. Hoy 25 de abril, la Iglesia está celebrando la fiesta de San Marcos Evangelista. Y en este contexto, la liturgia de las palabras nos presenta unos textos hermosísimos donde nos invita a ser evangelizadores, donde nos invita a proclamar la buena nueva. En la primera lectura que escucharemos, San Pedro nos presenta algunas características del evangelizador. El Evangelio nos presenta el imperativo, el mandato de Jesús, siempre nuevo y actual. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. La dinámica es sencilla. La primera lectura presenta las características del buen evangelizador y el Evangelio presenta el mandato, presenta el imperativo que nosotros como cristianos, como sus seguidores, debemos asumir en nuestra vida. Por eso, recordemos que la esencia y la misión, la naturaleza de la Iglesia es para evangelizar. No tiene otra razón de ser la presencia de la Iglesia en el mundo. La presencia de la Iglesia es ante todo una presencia misionera, siguiendo el mandato de Jesús. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. Pero antes de ser evangelizador, antes de ser apóstol, se nos exige ser primero discípulos. No podemos anunciar a Jesús si no hemos caminado con Él, si no hemos pasado tiempo con la persona de Jesús. Para ser un buen apóstol, se necesita primero ser un buen discípulo. En este tema, en la primera lectura, que son las características del evangelizador, te propongo 3 que nos presenta el texto bíblico. Primero, el evangelizador debe ser el hombre de la humildad. El evangelizador debe ser el hombre de la sencillez, el hombre que viva la cercanía con Dios y con sus hermanos. Esas son las 3 propuestas, las 3 actitudes para asumir nuestro papel como apóstoles, como evangelizadores. ¿Recuerdas? Ese compromiso de evangelizar lo hemos asumido desde nuestro bautismo, que a través del bautismo hemos sido constituidos sacerdotes, profetas y reyes. Evangeliza desde estas 3 características, desde la humildad. Entre más grande sea la humildad evangelizador, más se mostrará el poder de Dios.
Mientras más grande sea la sencillez del evangelizador, más fácil transparentará a su Señor y a su Maestro. Entre más viva la cercanía con Dios y con sus hermanos, más fácil tu hermano podrá reconocer el amor y la misericordia de Dios. Esas son las 3 características. Ahora vamos a meditar un poco ese mandato misionero. Y soy insistente porque debe resonar en tu corazón, en tu historia y en tu vida. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. La gran pregunta sería, ¿para quién es ese mandato? ¿Cómo vivirlo? ¿Cuándo vivirlo? Y eso es lo que quiero que compartamos. Primero, ¿quién es el responsable de ese mandato? Primero la iglesia, pero en la iglesia cada bautizado debe asumir con seriedad esa propuesta de ser apóstol de Dios. Tú y yo tenemos esa tarea de seguir anunciando a toda la creación con palabras y obras que Jesús vive, que Jesús ha resucitado. ¿Cómo debemos anunciarlo? Te invito para que lo anuncies primero con tu vida, que es la primera y tal vez la última Biblia que la gente está leyendo en nuestro mundo contemporáneo. Necesitamos cristianos íntegros que vivan la experiencia de Dios. ¿Cómo? A través de la palabra. ¿Cómo? A través de tus obras. ¿Cómo? A través de un testimonio fuerte en la sociedad. Ahora preguntémonos ¿cuándo? ¿Para cuándo es este mandato? ¿Cuándo debemos dar cumplimiento? Hoy, ya, todos los días de nuestra vida. Recuerda, tú tienes ese compromiso de ser anunciador de la buena noticia a toda la creación. No dejes para mañana, no dejes para que otros asuman ese compromiso. Tú y yo tenemos ese deber moral y cristiano de ser apóstoles del Señor Jesús. ¿Y a quién? A todos. El Evangelio es para todos y a todos. No es solamente para nuestras comunidades cristianas, no. El Evangelio es para todos los ambientes. Tú que te mueves en la política, en la educación, en el comercio, para todos, a todos debemos llevar el Evangelio, la propuesta de salvación en el Señor Jesús. El mandato misionero es urgente y vital. Y el Papa nos los ha enseñado, seamos callejeros de la fe, asumamos con seriedad esa invitación que nos hace Jesús de ir al mundo entero, de ir a las nuevas periferias existenciales que nos presenta nuestro mundo contemporáneo. Después de este mandato misionero, Jesús nos propone que el que crea y se bautice se salvará. Ojo, la misión constituye en creer y en bautizarnos. Hemos hecho bien esa segunda tarea, el bautizarnos, pero nos ha faltado cimentar nuestra fe, cimentar el creer en la persona de Jesús como camino, verdad y vida. La experiencia de ser apóstol debe llevarnos a que el otro entienda que debe primero creer en Jesús de Nazaret y luego dar el paso de la configuración a través del bautismo. Hay que creer. Luego nos bautizaremos para tener vida eterna, para tener vida, como dice el Evangelio, vida en abundancia. Presenta unos signos que van a acompañar a sus apóstoles y los signos son muy apocalípticos. Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas, cogerán serpientes, si beben un veneno mortal no les hará daño, impondrán a las manos a los enfermos y quedarán sanos. Esos son los signos que presentaba Jesús. Pero yo te invito, tal vez no tú y yo no tengamos esos dones, pero sí te invito para que podamos asumir 3 signos muy dicientes para la gente. Y yo sé que tú los tienes, que tú lo puedes vivir. Primer signo, tú eres luz para disipar los miedos y las oscuridades. La figura de la luz, seas tu luz
para orientar y acompañar en el camino a tus amigos, a tus hermanos en la experiencia de fe. Ayúdales a disipar esos miedos, esas oscuridades, esas dudas que llevan tus hermanos en el corazón. Primer signo del apóstol, hoy, seas luz, luz que presente camino, que presente un mundo de posibilidades diferentes a las que presenta el mundo. Segundo signo, que seas instrumento de paz en este mundo tan confuso, en este mundo tan violento, que tu presencia, que tu cara, que tus palabras, que tu ser transmita la paz del resucitado. Es un signo que cuánta falta nos hace en este mundo tan violento, en este mundo de guerras, en este mundo donde reina la muerte, que seas tu instrumento de paz. En este mundo de dolor, que tú seas esa paz viviente para los demás. Tercer signo, que tú seas levadura para fermentar y preservar corazones del mal. Que tú seas esa levadura, poca, pero que va fermentando nuestras comunidades y nuestras masas. Esos son tres signos que nos acompañan y nos invitan a vivir nuestra misión de ser apóstol. Luz, paz y levadura. En el contexto de esta fiesta que celebramos hoy, la fiesta del evangelista San Marcos, te invito a seguir escribiendo esa historia de salvación que Dios ha hecho en ti y quiere también seguir construyendo en nosotros con tu ayuda, con tu testimonio. Que tengas un buen día, Dios te bendiga y recuerda, ese mandato misionero es para toda la iglesia y la iglesia se constituye en los sacerdotes y en todos los bautizados. Independientemente de su ministerio en la iglesia, todos somos responsables de la tarea evangelizadora. No seas egoísta, comparta esa experiencia de salvación que has vivido en la persona de Cristo Jesús. Dios te bendiga, un buen miércoles.